Como podemos iniciar la clase, ya hemos esperado demasiado. Muy bien, chicos. Enciende tu cámara, por favor. Muy bien, entonces solamente voy a trabajar con Nicolás, ¿verdad? Listo, voy a tomar asistencia. El único que asistió a mi clase es Nicolás. Yo fui muy clara en el comunicado. Nicolás y Jair Moya, listo. Ya. Muy bien, empezamos la clase. No, la cámara se enciende al inicio. No ya cuando la maestra lo menciona, ya no. No, ya no corresponde. Listo, listo. Ahora sí. ¿Puedes observar lo que está en la pantalla? ¿Sí? Sí. Escuchas, por favor, la explicación y si tienes dudas, levantas tu mano, ¿ya? Para poder atender tu duda. Entonces vamos a ampliar. Listo. A ver, está grabando, ya inicié la grabación, listo. El día de hoy vamos a hablar sobre las reglas para el uso de las letras mayúsculas, que por más que ya se hayan tocado desde primaria, lamentablemente a veces todavía nos solemos confundir. Y son equivocaciones que hasta a veces los mismos maestros cometemos. Tú sabes que nosotros los maestros aprendemos cada vez que iniciamos o trabajamos con ustedes, pues, ¿no? Entonces, es bueno también recibir correcciones. Si tú notas que algo no es correcto, mis disculpe, pero no es, la regla general menciona que no se escribe así, para que el profesor no vuelva a cometer un error. O lo mismo sucede cuando escuches hablar a alguien y te das cuenta que no esté diciendo las cosas correctas, entonces podrías ayudar. ¿Listo? Entonces, uso de las mayúsculas. Vamos a hablar primero las reglas generales. ¿Listo? Es considerada la letra de mayor tamaño. Tú sabes que entre la mayúscula, mira, la mayúscula en imprenta, la mayúscula en letra ligada y la minúscula, hay una diferencia de tamaño, ¿no es cierto? Lo mismo ocurre en todas las consonantes. La mayúscula, sea en letra imprenta o letra ligada, siempre va a ser de mayor tamaño que las minúsculas. Entonces, ese es un dato inicial para considerar la letra mayúscula. Ahora, las mayúsculas son determinantes en la comunicación escrita. ¿Por qué? Porque si yo hago buen uso de la mayúscula, voy a poder darme cuenta lo que a continuación, según regla general, voy a aprender a diferenciar. La mayúscula se centra básicamente en la ortografía. ¿Y qué es la ortografía? La ortografía son los principios que debemos tener en cuenta al momento de escribir. Es decir, no tengo que escribir por escribir, tengo que tener en cuenta las reglas generales. ¿Listo? Por ejemplo, tenemos aquí, las mayúsculas se usan al principio de un escrito, es decir, al iniciar un texto o una oración se escribe con mayúscula y después de un punto, ya sea punto seguido o punto aparte. Y Missy, ¿por qué no después del punto final? Porque, como dice su nombre, es un punto final. Después de ese punto ya no va a haber más texto, entonces ya no habría por qué utilizar mayúsculas, ¿ya? Un ejemplo tenemos, mi perro es negro y se llama Capitán. Y coloco punto porque ya no voy a hablar de perros, sino voy a hablar de otro animal. El gato de mi hermano es blanco y se llama Fifi. Esto es un punto aparte, ¿ya? Al inicio, ¿con qué se está escribiendo? Con mayúscula. Después del punto, ¿con qué se escribe? Con mayúscula. Con mayúscula, muy bien. ¿Tienes dudas aquí? Porque después hay una práctica. ¿Tienes dudas? No. No, ya, listo, seguimos. Las mayúsculas se escriben. Muy buenos días. El alumno Miguel Acevedo no iba a ingresar hoy día a la reunión. Él ha justificado su inasistencia.
Listo, chicos. También se usan mayúsculas para escribir los nombres propios. Por ejemplo, Carlos, Pedro, Laura, Nicolás, Jair, Amelie, Adriana, Arianita, son nombres propios. Pero no solamente los nombres, sino también los apellidos como Sánchez, Moya, Saldaña, Aroni, ¿qué más? Pues, un sinfín de apellidos, pues, ¿no? También vamos a escribir con mayúscula los apelativos o los apodos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo llaman? A ver, un apodo que le pongas a tu compañero o que le hayas puesto. Todos me han... Repito. Yo bueno, la clase está siendo grabada, yo no voy a justificar ni voy a tomar asistencia absolutamente a nadie. La pregunta, Bueno, yo... un apodo que le hayas colocado a algún compañero. ¿No te acuerdas? ¿Nunca colocaste apodos a tus compañeros? Vicioso. A un vicioso. Repito. Vicioso. ¿Otro qué dijiste, Laura? Laura. Repito. Repito, ya. Esos apodos o sobrenombres, o también llamados apelativos, ¿ya? Yo los voy a escribir también con mayúscula. ¿Listo? Porque va a identificar de manera individual a una persona. Ahora, aquí tenemos un dato. Los artículos, las preposiciones, las conjunciones que acompañan a estos nombres, apellidos, apodos, sobrenombres apelativos van con minúscula. Por ejemplo, cuando yo digo el Pepito, como es un apodo, se puede acreditar el artículo, pero el artículo en este caso va con minúscula y Pepito sí va con mayúscula. Allí me doy cuenta de que ese no es su nombre, de que es un apodo, un sobrenombre o un apelativo, ¿ya? En preposiciones, por ejemplo, la escoba es de Pancracio. A mi amiga yo le puse de apodo Pancracia, ¿ya? La escoba es de Pancracia. Esa de es una preposición que se va a escribir con minúscula. Lo que voy a escribir con mayúscula es el apodo. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, abajo tenemos los ejemplos de lo que se menciona arriba, de nombres propios, apellidos, apodos como Federico, o sus abreviaturas, señor Fernández, Pelé, Miami, etc. ¿Ya? Veamos otro. Listo. ¿Cuándo se usan las mayúsculas también? Para escribir los nombres de océanos, como por ejemplo, ¿cuántos océanos te recuerdas? A ver, mencióname. Atlántico, Pacífico. Atlántico con mayúscula, Pacífico con mayúscula, ¿qué más? Atlántico. ¿Cómo? Atlántico. Ya, eso es con mayúscula. Pacífico también, Océano Pacífico también. Brasil. ¿Qué más? Brasil. Estamos hablando de océanos, Laura. Oceanía es un mar, Miss. Oceanía. La Antártica. Atlántico. Nicolás, no te preocupes, sales y vuelves a ingresar, yo te voy a aceptar. Ya, tenemos por ejemplo Antártico también. Antártico, tenemos Atlántico, tenemos el Ártico, el Índico, el Pacífico, ¿ya? Son las oceanías que tenemos y que todas ellas se escriben ¿con qué? ¿Con mayúscula o con minúscula? Chicos. Con mayúscula, con mayúscula. ¿Se escribe con mayúscula o con minúscula?
Con mayúscula. Con mayúscula, participen, por favor. Cuando hablamos nombres de pueblos, ciudades, provincias, como por ejemplo, Jauja, puede ser Junín, departamentos también, Ayacucho, Andahuaylas, Uno. Puno, Mayúscula. Cusco, todos ellos se escriben ¿con qué? ¿Con mayúscula o con minúscula? Mayúscula. Mayúscula. Mayúscula, listo. Ya. Ahora, también se escriben con mayúscula las naciones. A ver, ¿cuántas naciones conoces tú? ¿Sabes? Perú, Ya, Perú, Brasil, Brasil, Arabia Saudita, ya, Suecia, Escocia, ya. mm, Muy bien. Filipinas, Son el conjunto de países, ¿verdad? Que se formaron para firmar un decreto, qué sé yo. Pero esas naciones, los continentes, continente americano, en general todos los continentes también se escriben con mayúscula. Por ejemplo, ya di uno yo. A ver tú, otro continente. América, Europa, África, Asia. Africano. América del Sur, América del Norte. Europa, tenemos continente asiático. Dime. Mi conexión estaba mala y tuve que salir para arreglarlo. Leí tu mensaje. Tenemos Ya, Asia, África, sí, gracias. el norte, América del Sur, Finlandia. Europa, hasta Oceanía. Perú. ¿Se escriben con mayúscula o con minúscula? Mayúscula. Con mayúscula. Mayúscula. Nombres de países, por ejemplo, Perú, Chile, Ecuador, Colombia, también se escriben con Mayúscula. 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 Nombres de lagos, por ejemplo, ¿cuáles serían? Amazonas. Lago de Victoria, Lagurón, Michigan. Bueno, la laguna de Burlán. Caspio, Tanganica, Ajá. Acá. El Gran Lago del Oso. Ya, espérate. ¿El Amazonas es un lago? no, No. ¿Por qué dijiste lago? Por ahí dijeron lago. es un río. Claro, el río Amazonas. Ujú. El lago Titicaca, donde están los No, yo dije el lago de Burlán. Ya. lagos de Burlán también. Esos nombres se escriben con mayúsculas. Los mares, por ejemplo, los mares, los ríos, el río Rímac, Marañón, el río Chillón, todas se escriben con mayúsculas. Las montañas, el Everest, ¿qué más tenemos? Otra montaña, Aconcagua, no sé qué. ya. Nanga Parbat, Choyum, K2, Los volcanes, Denali, los volcanes, el Misti, Misti, otro. Misti, ¿con qué escribo? ¿Con mayúscula o con minúscula? Mayúscula. mayúscula, Mayúscula, muy bien. A ver, la Krakatoa, tenemos el Misti, el Ubinas, el Tixani. el Krakatoa, Etna, ¿Qué más? el Etna, Ya, Etna, el Monte Vesubio, todos estos
están en el Perú, por ejemplo, el Misti, el Ubinas, el Tixani están en el Perú, son volcanes activos. Los nombres de estos volcanes se escriben en mayúsculas. A los ríos, a las provincias, a los pueblos, a los océanos, a las naciones, a los continentes, a las montañas, a los volcanes, se les llama topónimos. ¿Por qué topónimos? Porque son lugares, ¿ya? Y son lugares que por el nombre, por su nombre, porque si yo hablo de departamentos, iría en minúscula porque es un sustantivo. Pero si empiezo a hablar de manera individual de un departamento y así con todo, por ejemplo, departamento de Junín, Huancayo, Ayacucho, Ancash. qué sé yo, Claro. sí se escribe con mayúscula, ¿ya? No hay que confundir eso. Por ejemplo, tenemos acá Miami, mayúscula, Andalucía, mayúscula, México, mayúscula, Europa, mayúscula, entre otros. Veamos. Se usan también para escribir los tratamientos y especialmente si están en abreviaturas. Todas las abreviaturas se inician con mayúscula. Por ejemplo, don, señora, señor, señora, su abreviatura sería SRA, la mayúscula al inicio. Señor, SR. Don o doctor, DR. ¿Ya? Cuando son abreviaturas también se hace uso de las mayúsculas. Ahora, también se usan mayúsculas para los títulos de los libros, revistas, periódicos, películas, artículos, etc. Por ejemplo, los hambrientos se escriben con mayúscula, rojo y negro también se escribe con mayúscula, crimen y castigo se escriben con mayúscula, el comercio se escribe con mayúscula, una película que recuerdes, Chucky, Chucky se escribe con Yo no veo cosas de tal. Anabel. Anabel se escribe con mayúscula, artículos, Scary Movie. artículos de ojo que cuando dice artículos se refiere a artículos de opinión, ¿ah? Que aparecen en el periódico. También se escriben con mayúscula, ¿ya? Hay que tener en cuenta que los enlaces que se utilizan dentro del título, tales como preposiciones, conjunciones y artículos, esas sí van a ir en minúscula. Por ejemplo, cuando hablamos de el libro del mal amor, él va con minúscula, libro inicia con mayúscula, del es una preposición, va con minúscula, mal mayúscula, amor mayúscula. Periódico, el comercio va con mayúscula ambos porque así se llama ese periódico, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá tenemos la edad de oro. Acá, ¿por qué la está con mayúscula? Porque da inicio al texto, ¿ya? Y la preposición de está con minúscula porque es un enlace, nada más, ¿ya? La edad de oro. O, por ejemplo, la casa de Bernarda Alba. Inicia con mayúscula porque inicia acá el escrito y de va con minúscula porque es el enlace. El resto... Y la casa... casa también es con mayúscula. Lo agrandas. Ya comiste. Listo. Veamos. ¿Cuándo también se usan las mayúsculas? Se usan las mayúsculas cuando se escriben los números romanos, como por ejemplo, ¿qué capítulo es ese? Capítulo 4. 4. Siglo X. ¿Cómo? Capítulo 20. Siglo XX, digo, siglo XX. Siglo X. Siglo XX. ¿Luis qué? Sexto. Luis XVI. Me voy a morir. Luis. Luis XI. Luis XI, muy bien. Todos los números romanos se escriben con mayúscula, ¿ya? Esa es otra regla de las mayúsculas. Otra regla de las mayúsculas. Para escribir la primera palabra escrita después del saludo de las cartas. Por ejemplo, cuando yo diga, bueno, tú sabes que al inicio, eso ya por regla general, cuando está al inicio siempre va a ir con mayúscula, ¿no es cierto? Querida abuela, 2 puntos, voy a escribir una carta.
te envío esta carta, como va después de los puntos, se escribe también con mayúscula, ¿ya? Entonces, en el caso de la mayúscula en esta regla, al momento de escribir la carta, voy a escribir mayúscula al inicio y después de los 2 puntos, pero siempre y cuando esta la tenga que separar. Si este te envío va acá al costado, está mal escrita tu carta. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más? Se escriben mayúsculas o se utilizan las mayúsculas para escribir los nombres de atributos divinos, tales como Dios, Cristo, Salvador, Espíritu Santo. Cada vez que escribas esas palabras de atributos divinos, siempre irán con mayúscula, ¿ya? Por ahí he visto que escriben con minúscula. ¿Dónde se utilizan también las mayúsculas? Para escribir los títulos de dignidad y autoridad, nombres de organismos, instituciones, entidades y corporaciones, como por ejemplo, primer ministro, inicio con mayúscula, conde de Lemos, ya dijimos que los enlaces, las preposiciones iban con minúscula, mayúscula conde, mayúscula Lemos, Academia de Ciencias, como es una institución, mayúscula, mayúscula, el enlace de, la preposición de va con minúscula. O tu colegio, que es una institución, San Mateo, con mayúscula. ¿Listo? Muy bien. También se utilizan las mayúsculas de la misma forma para escribir nombres que indiquen poder público. Así también cargos importantes, como por ejemplo, director, administrador, decano, presidente, tienen cargos públicos, ¿ya? Cargos importantes. Por lo tanto, siempre vas a escribirlo con mayúscula o con minúscula. Mayúscula. Mayúscula. Ahora, aquí viene el error que casi todos cometen, y incluyo incluso algunos docentes. ¿Son mayúsculas o minúsculas en los meses? ¿Qué crees tú? ¿Mayúsculas o minúsculas en los meses? Mayúsculas. Minúsculas. De la semana, ¿mayúsculas o minúsculas? Mayúsculas. Estación, Minúsculas. ¿mayúsculas o minúsculas? Mayúsculas. Minúsculas. Ya ves, ese es el error que todos cometen. Hasta yo me incluyo, en algunas veces he cometido, ¿ya? Sí se escribe con mayúscula, pero en otros idiomas, es decir, en idiomas similares al castellano, como es el argentino y todos ellos. Pero en el español, en nuestro idioma, los nombres de los días de la semana, vale decir lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, o los nombres de los meses, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, o las estaciones del año, invierno, verano, otoño, ¿qué me olvido? Primavera, o las notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si, y los gentilicios. Gentilicio de Perú, ¿cuál es? Chicos. ¿Sí? ¿Con mayúsculas? No, Peruano. un gentilicio de Perú, Peruano. gentilicio de Chile, Gentilicio de qué? de Chile, Chilenos. Chile, ya. Chileno. Entonces, los nombres de los días de la semana, de los meses, de las estaciones del año y de las notas musicales y de los gentilicios en general se escriben con minúscula, no con mayúscula como me lo mencionaste hace un momento. Por ejemplo, se escribe con mayúscula porque inician el texto, inician la oración, ¿ya? Nació el pasado martes, minúscula, 22 de noviembre, minúscula. En Caracas, Caracas es un lugar, por lo tanto va con mayúscula. A las 6 de mayo, minúscula del 2005. Esta primavera, estación del año, minúscula, ha llovido mucho. Él es peruano, gentilicio, va con minúscula. Salvo
que las mayúsculas venga exigida por la puntuación. Es decir, si antes de primavera hay un punto, bueno, después del punto se escribe Mayúscula. con mayúsculas. Solamente en ese caso podría cambiar la regla, pero en el resto no cambia. Si es una coma, tampoco cambia. Solo cambia si es que hay presencia de un punto. ¿Estamos de acuerdo aquí? Sí. Listo. Seguimos. Solo se inician con mayúscula cuando forman parte de nombres que exigen la escritura de sus componentes con mayúscula inicial, es decir, todas las oraciones, textos, cuentos, creaciones que inician, como por ejemplo acá el inicio, se van a escribir con mayúscula. Como ocurre con los nombres de festividades, fechas, o acontecimientos históricos, vías urbanas, edificios, después de los puntos suspensivos también, sobre todo cuando se citan palabras de otras personas. Por ejemplo, cuando yo digo, Yadira dijo, 3 puntos suspensivos, abro comillas, mañana nadie saldrá de su casa. Yo estoy tomando las palabras de Yadira. A eso se le llama citar palabras de otras personas, ¿ya? O tomadas de algún texto. Después del cierre de admiración o interrogación, también se escribe con mayúscula. ¿Listo? Por ejemplo, Viernes Santo, Primavera de Praga, Plaza de 2 de Mayo, Hospital 12 de Octubre. Son nombres de parques, son nombres de festividades, son nombres de fechas, de acontecimientos históricos, urbanos, por eso va con mayúscula. Ahora aquí, un ejercicio. Completa cada serie en blanco con la letra minúscula o mayúscula que corresponda. En la clase, ¿va con E mayúscula o con E minúscula? Mayúscula. Mayúscula, ¿por qué? Porque empieza. Porque inicia el texto, ¿no es cierto? En la clase de historia, ¿historia va con mayúscula o con minúscula? Mayúscula. Mayúscula, porque es una materia. Todas las materias, matemática, lenguaje, trigonometría, geometría, historia, etcétera, van con mayúscula, ¿ya? Hay 2 niños que se apellidan Hernández. ¿Hernández con mayúscula o con minúscula? Mayúscula. Los con mayúscula o minúscula. Mayúsculas. Minúscula porque inicia el texto ahí. Los panameños, gentilicio, mayúscula. Minúscula. Minúscula. Y los hondureños, otro Minúscula. minúscula, muy bien. Hablan español. Mayúscula. 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 Esa revista se titula Mundo Latino. Minúscula. Esa revista se titula Mundo Latino. ¿Cómo? Mayúscula. Mayúscula, porque es el nombre de una revista, así como también puede ser el nombre de un libro, qué sé yo, es con mayúscula. ¿Listo, chicos? Muy bien. ¿Tienen alguna duda? No. No. El problema va a ser ponerlo en práctica todo esto, ¿verdad? Miss, Dime. ¿por qué los días de la semana no se pueden escribir con mayúscula? Porque según la Real Academia Española, menciona de que los nombres de los días no son acontecimientos importantes porque todo el año se repiten. Entonces van con minúscula. Lo mismo pasa con los meses. Por ejemplo, así tú pases 2020, 21, 22, 23 hasta 2050, siempre vas a iniciar con enero, febrero, marzo, abril, mayo. Es decir, siempre son los mismos. Por lo tanto, siempre se van a escribir con minúscula. ¿Ya? Aparte que también son sustantivos, y tú sabes que los sustantivos se escriben con minúscula, a menos que sean los propios, pero estos no son sustantivos propios. ¿Listo? Sí, Miss, ya entendí. Ahora sí, viene la Sí, Miss. complicada. A ver, aquí está.
Ay, espérate. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Aquí está. Ya. Tienes actividad 1, 2 y 3 hojitas. Está fácil, te explico. Corregir la oración utilizando las mayúsculas donde corresponde. A ver, ¿cómo corrijo yo esa oración? Al principio, en no poner en mayúscula. Ya. No empieza o inicia con mayúscula. Ya, ¿qué más? Ninguna. Iba, No, iba con minúscula. Nada más. Pero iba está. Miss, Dime, en la 2, Nada el con más. mayúscula. Ah, yo lo veo con mayúscula. Nicolás. Y también con después de él me dijo de la H con mayúscula. después de los 2 puntos. Nicolás, está Exacto. en el número 1. Ah, Ya. ya. ¿Qué palabras voy a corregir en la oración número 1? Solo La la N. palabra no. Solo no. Sería Ujú. no mayúscula. No sé qué contestó el niño. No sé qué contestó que el niño se iba. Listo. Lo único que hay que corregir es el inicio, ¿verdad? Ahora, Sí. abajo. ¿Dónde corrijo? En ese Ah, él. Él. Porque es el inicio. Él dijo 2 puntos. Mayúscula. Mayúscula. H. De H. estudiar. La H va con mayúscula. Muy bien. Mayúscula. Ahora 3. ¿Cuál sería la corrección aquí? El inicio, el inicio. Ya. Él y Pacífico. Yo, Pacífico, porque es un océano, baña las costas peruanas. ¿Algo más que cambiar? No. No. Si tienes un cuaderno, anota para que después solamente copies la respuesta. ¿Ah? Listo. El colegio estuvo de aniversario. ¿Cuál corresponde? El inicio y nada más. ¿Algo más? No. Nada más. Muy bien. 5. Al. ¿Al? Él. Él Él por Él. el inicio. ¿Qué él y Amazonas. Él y Amazonas. No, Amazonas sí. Es el más caudaloso del mundo. Muy bien. ¿Qué es lo que tengo que corregir? Él y Amazonas. Amazonas. ¿Verdad? Cervantes. Cervantes. Número 6. Y Cervantes. Cervantes y no. No. Cervantes y no. Cervantes corrijo. ¿Por qué razón? Porque es un nombre. Es un apellido. Porque es un apellido. Cervantes expresó 2 puntos. Después de los 2 puntos, ¿con qué escribo? No. ¿No con qué? Mayúscula. Con mayúscula. Bien, no hay libro tan malo que no tenga algo de bueno. 7. ¿Qué corrijo? María. Lee todo y dime qué corrijo. María. Parado del bellísimo. María y Parado. Histórica peruana. Y Bellido. ¿Tú conoces a María Parado de Bellido? No. ¿Por historia no la conoces? No. Ya. María Parado de Bellido es una historiadora, ¿ya? Y dijimos que nombres, tanto nombres como apellidos, se escribe en mayúscula, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué corrijo aquí? María Parado. B es un enlace. ¿Lo coloco con mayúscula o minúscula? Con minúscula. Con minúscula. Su apellido, Bellido, ¿mayúscula o minúscula? Con mayúscula. Mayúscula. Fue una heroína peruana. ¿Aquí hay algo que corregir? No. No, muy bien. Hasta ahí, ¿estuvo fácil o difícil? Fácil. Fácil. Dame 5 ejemplos de títulos de libro.
Mira, puedes ir resolviéndolo en tu cuaderno para que te ahorres tiempo, ¿ah? Porque todavía nos falta el otro Zoom y ahí fácil terminamos todo. A ver, 5 ejemplos de títulos del libro. Venga, Mire, ese. los libros Romeo y puede Julieta. ser como obras también. Sí, claro, las obras son libros, pues hijo. En año Romeo y escolar. Julieta. Julieta, Pero mi hijo está despedido. Miss, ¿eso no era tarea? Fausto. bueno, pero ¿deseas que te lo deje como tarea o que vayamos avanzando? ¿O tarea, Miss? No, como tarea no, lo vamos a avanzar porque después cometes errores y horrores. Ya, un ejemplo, Romeo y Julieta. Romeo y Julieta se escribe con mayúscula o minúscula. Mayúscula. Y la I, Minúscula. Y minúscula. porque es Minúscula. Bueno, es Y, es Y. otro texto. Crimen y Almas muertas. castigo.